Muchísimas gracias también. Agradecerle al Colegio de Psicólogos de nuestro país por la atención. El día de hoy toca compartir con ustedes algunas apreciaciones que están vinculadas a este tema de la satisfacción en las relaciones de pareja, principalmente teniendo en cuenta la coyuntura por la que estamos atravesando, pero también cómo es que se han venido dando las cosas y qué es lo que nos espera más adelante. Si bien es cierto, nada dura, nada es eterno, este tema, esta coyuntura del COVID, en algún momento va a tener que ceder, eh, pero definitivamente ya está más que sabido que nuestra vida va a tener un rebrete completamente diferente. Ante ello, es que urge que vayamos precisando también algunas cosas, vayamos de alguna forma preparándonos para todo esto, ¿no? Y es por ese motivo que propuse la presentación de este tema, ¿no? Cómo es que las parejas en este largo o poco caminar que puedan tener, establecen algunas pautas para que su relación realmente sea fructífera, sea apropiada. Eh, Permítanme ustedes hacer un breve análisis de todo esto, ¿no? En primer lugar, nuestra conducta ha cambiado en los últimos años, sobre todo a una velocidad bastante vertiginosa, ¿no? Aspectos que antes, les hablo de hace 30, 40, 50 años, se podrían considerar como netamente parafilias, conductas desorganizadas, desordenadas, enfermedades mentales, etcétera. Ya hace varios años hemos tenido que ir replanteando qué tanto lo podemos nosotros visualizar de esa manera. El hecho, por ejemplo, de utilizar algún instrumento, algún objeto, el tipo de conductas más o menos periódicas en cuanto a las relaciones coitales, el propio hecho, ¿no?, de tener una conducta de autoplacer, de autogratificación. Antes, recordarán ustedes, los que son de mi promoción, en épocas más o menos prehistóricas, nos decían una serie de cosas, ¿no? Que íbamos a enfermar, nos iban a crecer pelos en las manos, que, en fin, una serie de situaciones. Sin embargo, ya hemos ido rompiendo mitos, pero sin embargo, también hay cosas que todavía continúan pendientes. ¿Cómo se dan las relaciones actualmente, no? Definitivamente antes veíamos que teníamos a un hombre, a una mujer, que se unían y que fruto de esa relación tenían una serie de experiencias, la concepción o la mira era tener hijos, formar una familia y vivir hasta que la muerte o tu muerte nos pueda separar, ¿no?, como fuera el caso. Sin embargo, también en los últimos años hemos ido viendo cómo es que el tema de pareja ya no se circunscribe solamente al hombre o a la mujer. Vean ustedes cómo es que determinados grupos, ¿no?, las comunidades LGTB, por ejemplo, han ido ganando un espacio bastante importante. Eh, También habría que ver que no solamente nos dedicamos a hablar de las parejas como pareja, necesariamente, de dos. Ya cada vez más hemos ido viendo que en algunas parejas se van dando ciertas licencias y permiten la incorporación de un tercero, de un cuarto. Las parejas swinger, por ejemplo, ¿no? Algo que antes podría ser escandaloso, vertiginoso, ahora ya no es que esté bien, pero ya son cosas que nos vamos replanteando, ¿no? Algo que se está haciendo también bastante común en muchos jóvenes, sobre todo, ¿no? Los famosos amigos con derecho, ¿no? Los amigos cariñosos, ya no es solamente un abrazo, ya no es solamente un beso, es algo más, pero no somos enamorados, no somos pareja, ¿no? Y definitivamente, más aún con esta coyuntura, tenemos las parejas que se unen a través de las redes sociales, a través del Internet, o incluso mantienen su relación a través de estos canales, ¿no? Antes era muy complicado, imagínense, ¿no? Recordarán ustedes cuando recién salieron los celulares, ¿no? Tenías que llamar en 10 segundos, decir cómo estabas, una que otra palabra y cortar inmediatamente porque el recibo te salía muy caro, ¿no?
Imagínense, ¿no? Ahora ya podemos estar comunicándonos por video, por llamadas, que realmente por un costo mucho menor, ¿no? O conectados a una red de Wi-Fi del hogar de repente, podemos manejarlo de alguna manera. Esta pandemia ha hecho que también muchas parejas que vivían en lugares distantes o viven en lugares distantes, claro, sufren un poco el hecho de no tocarse, de no verse cara a cara, pero de alguna manera el video de las llamadas o las videollamadas por WhatsApp, por ejemplo, de alguna manera han ido supliendo este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, tampoco se les ha hecho nada fácil, ¿no? Eh, Metiéndonos a temas todavía más internos, por ejemplo, las familias. Recordaremos los de la época del 80, cómo es que nos conceptualizaban la familia como tal, ¿no? La unión de dos personas unidas por vínculos de sangre, consanguíneos, ¿no? Legales, en fin, ¿no? Y que está compuesta por papá, mamá, hijo. Muchos hemos nacido, nos hemos criado, nos hemos formado una concepción de familia en función de esos parámetros. Y es muy complicado que podamos visualizar o siquiera aceptar a veces que existe otro tipo de familia aparte de ella. Sin embargo, ¿qué nos ha ido diciendo la realidad? Que no necesariamente está papá y mamá. Las familias monoparentales, sobre todo en los últimos años, han cobrado mucha más fuerza, lamentablemente, y lo digo de alguna manera porque de todas formas, una separación siempre infringe una consecuencia, un dolor, no solamente para la pareja, sino también para los hijos y los que están alrededor. Pero no solamente es eso. Ya ustedes pueden haber visto cómo es que eh, ahora, más que nunca, tenemos personas que no han contemplado para nada formar una familia, entiéndase, con una pareja. Es decir, yo quiero tener mis hijos, pero no con una pareja a mi lado. Soy yo que puedo, eh, que soy autosuficiente porque trabajo, porque soy muy capaz, ¿no? Tengo X fuentes de ingresos, entonces yo puedo mantener a uno, a dos, a tres hijos y no necesito de nadie. También podemos nosotros observar que hay parejas que no solamente están constituidas por papá o mamá, sino por dos padres, dos madres, eh, y han seguido avanzando, ¿no? En ese sentido. Hemos cambiado en la visualización de la concepción de familia. También, para nada ya es un secreto, es donde el colegio se circunscribe como uno de los lugares más importantes en donde las personas también nos vamos formando una opinión. Ha habido todo un tema en este aspecto, ¿no? La incorporación, por ejemplo, del tema de género dentro de las instituciones educativas y que todavía sigue siendo un aspecto fuerte, ¿no? Ya no se habla del tema, no significa que no exista, ¿no? Sin embargo, habría que plantearnos nosotros qué tan bien preparados estamos, sobre todo en las instituciones educativas, en los hogares, como para ir también formando a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, dentro de lo que debería ser una cultura de tolerancia, de aceptación, ¿no? Alguna vez un amigo docente me decía, bueno, no sé, hoy por hoy el tema no es tan sencillo, porque así lo impongan en leyes, en directivas, en currículos y en todo, una persona que contempla la posibilidad de no hablar de género, no lo va a hacer en su aula. Así de sencillo, no lo va a hacer. Y si lo hace, lo va a realizar con un sesgo bastante notorio, lo cual definitivamente tiene mucho de cierto, ¿no? El tema de las redes sociales, que ha calado muchísimo, ¿no? Y que lo hemos visto, por ejemplo, en estos últimos días, sobre todo en nuestro país, y ver cómo es que nuestra sociedad es capaz de movilizarse a través de estas redes, ¿no? No es nada fácil. Sin embargo, a través de ellas también, queramos o no, nosotros nos vamos formando una opinión de lo que es el mundo en realidad. Antes, en nuestros tiempos, por ejemplo, ¿cuál era nuestro mundo? Es todo lo que estaba a nuestro alrededor y que nosotros de manera directa podríamos tener contacto.
El mundo hoy en día ya no tiene barreras. Mis hijas, por ejemplo, es una cosa interesante, ¿no? Ven mucho a raíz de eh, este gusto que tienen por la música, por ejemplo, por el K-pop, y van teniendo muchas referencias de la cultura de Corea, por ejemplo, ¿no? Corea del Sur. Les gustaba unos youtubers que veían de México y también iban teniendo ciertas referencias acerca de la cultura mexicana, ¿no? A tal punto que incluso iban incorporando algunas palabritas, ¿no? De México, en fin, ¿no? ¿Está mal? No, no es que esté mal, sino que ya no hay barreras para que nosotros podamos ir incorporando incluso ciertos estilos de vida, ciertos estilos de pensamiento. Por otro lado, ¿cómo es que el rol, el papel de los hombres, de las mujeres, también ha ido cambiando de una manera bastante impresionante, ¿no? El rol que tenían, recordaremos algunos, ¿no? Nuestros abuelitos, sobre todo, ¿no? El abuelo caminando adelante, la abuelita caminando atrás, o a veces cuando nos decían, ¿no? Una mujer no se puede declarar al hombre, ¿no? Tiene que esperar, porque si no te van a tomar como una cualquiera, ¿no? Y el hombre tiene que ser el que invite, el que pague, el que sustente, el que haga, en fin. Muchas de esas cosas se han prácticamente destruido y en buena lid, porque de alguna forma también han dado un sentido de equidad dentro de las actividades que realizan cada una de las personas. Todo esto es interesante que tengamos como preámbulo, porque a partir de ello les invitaría a que vayamos pensando si nuestra sociedad, por ejemplo, ¿no? Nosotros la vemos que camina de una manera determinada. Esto mismo influye en la manera como nosotros vamos realizando nuestras dinámicas de relación dentro del hogar. ¿Qué es lo que le estamos enseñando, por ejemplo, a nuestros hijos? Y esto es fundamental, porque la concepción que ellos vayan teniendo, luego la van a ir replicando de alguna manera, no digo que todo, tampoco nada, pero van a estar muy influenciados de tal manera que cuando ellos vayan formando su hogar, vamos a ver de que van a tener ciertos matices dentro de este proceso que han vivido también de su formación. Para contextualizar mejor el tema, permítanme plantearles dos conceptos que ya he estado viendo, en muchos ponentes han ido planteándolo también, pero que es importante que lo tengamos vivo como conceptos, ¿no? La definición de salud sexual, que lo plantea la OMS, por ejemplo, y en donde, entre otras cosas, me permito subrayar el hecho de la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras. Y acá vendría una primera pregunta, ¿no? ¿Cuándo me doy cuenta que una experiencia, que mi relación realmente está teniendo ese ribrete de placentero? ¿Realmente me siento bien en la relación que mantengo con aquella persona? ¿Realmente percibo ese ambiente de confianza, de seguridad que me puede brindar? ¿Realmente me siento aceptado o aceptada tal como soy? No solamente en mis características físicas, sino también en mi forma de ser. Incluso esa persona tiene en cuenta mis derechos de tal manera que no se genera ese clima de violencia que tan golpeados nos tiene como sociedad. Y creo que dicho ello, ya de alguna manera podríamos tener cierta respuesta. Y la violencia no solamente está supeditada al golpe físico, no solamente, ¿no? Los datos del ENDES, por ejemplo, muy bien nos establecen de que en términos de porcentaje, la mayor cantidad de casos en violencia es la violencia psicológica, ¿no? Aquella que, entre comillas, no deja una marca. Y no solamente la OMS se queda en ello, sino que además nos adiciona estos conceptos de respeto, protección y satisfacción de los derechos sexuales. Por otro lado, en la definición de satisfacción sexual, me permito plantear lo que Paredes y Pinto, citado por Vargas en 2020, plantean como el cumplimiento de un deseo erótico.
Miren esto. La parte erótica, como bien saben ustedes, el aspecto erótico, no tiene que ver definitivamente con aspectos negativos, pecaminosos, turbios, ¿no? Maquiavélicos, en absoluto. Cuando antes se hablaba de eroticidad, mucho se le relacionaba a veces con pornografía, ¿no? Y de tal manera que una persona, muchas personas, les hablo de 30, 40 años atrás, ni siquiera se tocaba el término como tal, ¿no? Estaba prácticamente oculto para mucha gente, ¿no? La manifestación final de la pasión. ¿Y qué es la pasión? Sino toda aquella energía que puedo yo ir acumulando, que yo puedo tener como un aspecto totalmente natural y que lo puedo manifestar de una manera positiva en mi relación que tengo con los demás. Aplacar un sentimiento, sentirse complacido, amado, etc. Y aquí viene algo muy interesante. La percepción subjetiva de este concepto es muy importante porque la actividad sexogenital no es la única fuente para lograr una satisfacción. Y digo que es importante porque también se había polarizado mucho el hecho de que si para tener una satisfacción sexual yo no tengo una relación directa con la genitalidad, entonces no voy a poder cubrir este lado de la vida. Entonces, para sentirme bien sexualmente hablando, si no hay cópula, si no hay coito, entonces no estoy satisfecho sexualmente. Lo bueno es que se ha ido también cambiando mucho estos conceptos y hoy no hablamos solamente de ello. ¿Cuánta gente puede sentirse, por ejemplo, satisfecha dentro del ámbito de su sexualidad como tal en general, en el solo hecho de estrecharse las manos con su pareja, de caminar abrazados? Y vámonos metiendo a temas más fuertes, en el solo hecho de acariciarse, de besarse. Y cuando hablamos de caricias, no solamente el rostro, sino acariciar cada parte del cuerpo y a partir de ahí lograr que la pareja se sienta realmente satisfecha. No es fácil, no es sencillo, definitivamente. Mucho depende de la concepción que yo tenga acerca de lo que es la satisfacción. Repito, lamentablemente, mucha gente lo ha conceptualizado o lo ha reducido solamente al ámbito de la genitalidad, lo cual ha restado la posibilidad no solamente para que yo pueda experimentar placer, sino para que pueda darle placer a otra persona. A partir de ello, importante se hace el hecho de que nosotros podamos ir conociendo no solo a mi pareja, sino en primer lugar conociéndome a mí mismo. ¿Conozco yo mi cuerpo en realidad? ¿Conozco las sensaciones? ¿Soy capaz de percibir realmente cuando me siento emocionado, exaltado, extasiado, excitado? Puedo ir reconociendo mis estados emocionales, por ejemplo, cuando estoy contento, cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy de mal humor, con ira, por ejemplo, con cólera. Igual, lamentablemente, no se nos ha enseñado, sobre todo generaciones anteriores, a ir reconociendo nuestros estados. Algo más sí se está haciendo actualmente, pero todavía resulta, todavía estamos a mucha distancia para poder equilibrar todo ello. Conocer y el conocerse es muy importante porque a partir de ahí nosotros podemos ir descubriendo cosas dentro de uno mismo y dentro de los demás. Y no solamente es eso, cuando ya nosotros establecemos una relación con alguien, lo interesante, lo bonito de todo esto es que en el caminar, ¿no? Salvo que yo esté con una persona solamente por una noche loca, ¿no? Y de ahí ni me acuerdo con quién estuve, pero lo interesante de esto es que cuando comenzamos a formar, a tener una mayor estabilidad con una persona, y de repente vamos pensando en proyectos de mayor duración, ¿no? Ya prácticamente sin un tiempo fijo de término, el reto
está en que nosotros podamos ir redescubriendo características, cualidades en esa persona. E ir descubriéndonos nosotros mismos. Miren, dentro de todo lo negativo que pudo haber en esta fase de la pandemia, quizás una de las cosas positivas es que nos ha dado esa posibilidad de ir entendiendo, de ir viendo dentro de cada uno de nosotros cómo soy. Para quienes no han tenido o mucho la posibilidad, por ejemplo, de ser padres porque han estado demasiado abocados a su trabajo, bueno, ahora estás más con tus hijos, ¿no? Ahora estás más con tu pareja. O de repente están con la pareja distanciados, entonces han tenido que ir viendo nuevas opciones, han tenido que ir viendo nuevas características que de repente antes no tenían y que ahora las pueden visualizar con mayor claridad. No somos los mismos, definitivamente, y nunca vamos a ser los mismos a lo largo del tiempo. Es una característica muy humana el hecho de que nosotros tenemos esta cualidad de ser dinámicos, cambiantes. La idea es ir evolucionando. Si involucionamos, será por un tema de algún tipo de trastorno, de enfermedad física, psicológica, pero la idea es que mientras no sea así, siempre tenemos que ir avanzando cualitativamente, ¿no? Redescubrir esas cualidades. ¿Para qué? Para no solamente seguir conociendo a la persona, en este caso a mi pareja, sino sobre todo reconocer esas cualidades que de repente no le daba importancia o estaban como medias ocultas y que ahora afloran con mayor insistencia, ¿no? Y sí, dentro de todos estos aspectos, una de las cosas muy interesantes que existen en el tema de satisfacción de pareja tiene que ver con la corporalidad. En algunos estudios, y me permito citar a Buri Parada, por ejemplo, plantean la estrecha relación que existe entre la insatisfacción corporal y la satisfacción sexual. Entiéndase que en la medida que hay mayor insatisfacción corporal, que tanto yo me acepto en mi cuerpo, ¿no? Claro, vamos creciendo, vamos evolucionando, ¿no? Pero cuando llegamos a cierta edad ya no crecemos para arriba, crecemos para los costados, ¿no? ¿Y qué tanto nosotros podemos entender de que también es parte de la vida? No todos van a los gimnasios, no todos se cuidan, por ejemplo, ¿no? No todos tienen una cultura de alimentación saludable, entonces, y más aún los peruanos nos gusta comer bien, nuestros ajicitos, nuestros condimentos, las grasas y demás. Claro, es muy delicioso y eso hace, obviamente, que vayamos cambiando también en nuestros cuerpos. Sin embargo, ¿somos capaces de aceptarnos en esos kilitos de más? E incluso, ¿somos capaces de ir aceptando a nuestra pareja, que la conocimos esbelta y con una figura despampanante y que ahora desborda en su belleza, por ejemplo? No, la cosa no es tan fácil, ¿no? Entonces, miren qué importante es que nosotros vayamos entendiendo que yo no solamente soy diferente en mi forma de percibir la vida y por ende en mi forma de comportarme, sino también mi cuerpo ya ha tenido algunas modificaciones, algunos cambios y mi pareja, ni qué decir. En la medida que nosotros podamos entender ello y aceptar esos cambios definitivamente, al momento que podamos intimar, qué bonito es ver a tu pareja, no solamente en prendas menores, en prendas íntimas, sino también poder visualizar a él o a ella completamente desnudos. Y que en esa visualización realmente tú experimentes ese sentido de excitación y tú sientas ese deseo por querer seguir tocando hoy, mañana, pasado y siempre que se pueda a tu pareja, ¿no? Otro punto interesante tiene que ver con la reciprocidad. La reciprocidad va interesante porque también mucho se nos ha vendido el hecho de que tienes que amar a tu pareja por encima de todo. Perfecto, yo tengo que amar a mi pareja. ¿Y quién me ama a mí?
sea, la idea es que en una relación de pareja vaya de ida y vuelta, pues, ¿no? Yo cuando le regalo algo a mi pareja, lo mínimo que espero es que me dé un abrazo, me dé un beso, si es un piquito bueno, si es un chape loco, que mejor todavía, pero yo lo mínimo que espero es que mi pareja voltee, sonríe y me diga gracias. De alguna manera yo sé que le gusta y le voy a regalar lo que le gusta también, obviamente, no lo que a mí me parece, ¿cierto? La reciprocidad significa de que yo te amo, tú me amas y por eso hemos decidido estar juntos los dos. Cualquiera sea el tipo de pareja, como les dije, hoy más que nunca debemos tener una libertad de criterio y de aceptación. Miren, si yo voy a amar a mi pareja y si ella me ama, bueno, qué bien, ¿no? Los superhéroes no están en las películas, están en las telelloronas. Qué bueno, pero en la vida real no tiene por qué ser así. Y sin embargo, los hay. Ustedes deben saber, en en las consultas, por ejemplo, cuántas parejas tenemos que llegan con esa visión de la vida. No importa lo que piense, no importa lo que haga. Yo lo amo, yo le entrego, yo me doy. Bien, pero tienes la mitad del tema. La otra mitad es que tiene que haber un sentido también de respuesta y que vaya en la misma sintonía. Si no hay esa reciprocidad, no podemos nosotros hablar tampoco de satisfacción en las relaciones de pareja. La frase de oro dice, hay más felicidad en dar que en recibir. Recordarán ustedes. Muy bonita la frase, muy interesante la frase, muy contextualizada la frase, pero la frase no dice solamente hay felicidad en dar y no en recibir. Cuidado. Claro, si solamente te gusta recibir, bueno, ya también esa es otra cosa. Pero la idea, repito, es que podamos tener una sintonía de ida y vuelta en las cosas que nosotros vamos haciendo. ¿Correcto? La empatía sexual dentro de las habilidades sexuales es un concepto nada nuevo tampoco, pero que no está siendo muy tocado y que habría que plantearlo con mayor insistencia, ¿no? Tiene que ver con la capacidad que yo como persona puedo tener para captar, para entender las necesidades, las expectativas de mi pareja y de alguna manera ver la forma o visualizar de qué manera puedo yo complacer, satisfacer todas esas necesidades. Si no son todas, por lo menos las que yo pueda tener. Miren ustedes, nada fácil tampoco. Les había comentado, por ejemplo, ¿no? Muchas conductas sexuales han ido variando con el tiempo. Mucho se nos ha, en mis tiempos prehistóricos, mucho se hablaba, por ejemplo, de que las relaciones sexuales solamente se hacían en una o en dos posiciones, no hay nada más que eso, uno arriba, el otro abajo, y no podíamos hacer más. Actualmente, la diversidad es, en cuanto a formas, maneras, no solamente posiciones coitales, es tan grande, tan amplia, que nosotros, si lo queremos ver así, de una manera muy pragmática, realmente hay para elegir. Pero ¿somos capaces de darnos cuenta de ese abanico de posibilidades? ¿Somos capaces de aceptar que mi pareja, por ejemplo, dentro de sus necesidades, dentro de sus fantasías, está el hecho de que, ¿sabes qué? Ya no encima, abajo, ¿por qué no vemos otra forma? ¿Por qué no me acaricias? ¿Por qué no te ubicas en ese lugar donde a mí me gusta? No, yo ahí no, para nada. Oye, si a él le gusta de repente practicar sexo oral y a ella no le gusta, bueno, va a tener que haber un punto de encuentro. Uno de los dos va a tener que ceder, o los dos van a tener que ceder, o los dos van a tener que encontrarse. Se dice rápido,
No es tan sencillo. Uno de los dos va a tener que ceder, pero en ese ceder, que es un elemento importantísimo en las relaciones de pareja, ojo, ceder, pero en ese ceder no significa que ya, pues no, lo hacemos o no lo hacemos. Y ni modo, y lo hago de mala gana, o simplemente me la muerdo y te la tengo ahí, y te doy cada vez que puedo, ¿no? Consciente o inconscientemente. No, significa de que yo asumo ese ceder de tal manera que me voy comprometiendo con lo que tú realmente quieres hacer. Repito, nada fácil. No es nada fácil porque significa dejar mi concepción de la vida, significa dejar la manera como me criaron, el esquema que yo tengo acerca de la vida íntima, de la vida en pareja, no es nada fácil, ¿sí? Significa de que yo le tengo que ir enseñando a mi pareja y en todo caso tenemos que ir aprendiendo juntos esas nuevas prácticas o esa nueva forma de interactuar con mi pareja. ¿Tienes la paciencia para eso? ¿Y cuánto demora? Demorará todo lo que sea necesario, tanto en cuanto tú y tu pareja quieran ceder. Y repito, el ceder no es solamente decir, ya pues, ceder significa asumirlo con convicción. Y eso no se logra de la noche a la mañana. La variedad sexual también es muy importante. Ustedes han visto cómo es que dentro de las mismas relaciones, ¿no? Les había dicho al inicio, nuestro comportamiento ha cambiado muchísimo. Y lo pueden evidenciar, por ejemplo, en el tipo de música, lo pueden evidenciar en el tipo de ropa que ahora se utiliza, en fin, ¿no? Hasta en la manera como nos relacionamos en la calle, salir a tomar, por ejemplo, un trago, hombres, mujeres, o solo mujeres, es algo común, ¿no? Y qué bueno que sea así. Eh, Mucho se decía, ¿no? El hombre vive pensando en sexo mañana, tarde y noche. ¡Ay! Como segrega más testosterona, entonces hasta biológicamente es entendible por qué el hombre es como es. Eh, Cuidado. O sea, ya a mis estudiantes siempre les pregunto, ¿no? ¿Quién es más infiel, el hombre o la mujer? Claro, todos a viva voz, el hombre, sí, posiblemente el hombre todavía sigue siendo infiel. Más infiel que la mujer. Pero cuidado, cada vez más, y ustedes verán en la consulta, hay más mujeres infieles. No solamente el hombre piensa en sexo mañana, tarde y noche. La mujer no es que también sea lo mismo, pero la mujer también va asumiendo conductas sexuales o va decidiendo lo que quiere hacer con su propio cuerpo. ¿Está bien? ¿Está mal? Qué bueno. Significa que vamos avanzando en cuanto a la paridad que debemos buscar entre hombres y mujeres. Otro punto interesante es la comunicación versus los supuestos, ¿no? En este punto, ahí resalto mucho que cómo es que las personas, las parejas, debemos tener esa capacidad para escuchar y el saber expresarse. No podemos hacer necesariamente la de la madre o padre con su hijo, ¿no? Cuando uno tiene un bebé y escucha que hay un determinado llanto, la mamá o el papá, entendiendo la hora también, en fin, ¿no? Varios elementos, sabe que ese bebé está llorando o porque tiene hambre o porque está con el pañal sucio o porque quiere dormir, ¿correcto? Entendiendo varios detalles. Eso con el bebé sí, pero con tu pareja ya no es tanto así, ¿no? Yo no sé qué tanto, no tengo la capacidad de leer el pensamiento, ni creo que muchos de nosotros no tenemos esa capacidad, pero sí para entender a mi pareja, a pesar de tener un año, 5, 10, 15, 20 o más años, o sea, si quieres que te entienda, explícame, háblame claro, no supongas que porque ya nos conocemos N cantidad de años, entonces yo voy a saber qué es lo que te gusta, incluso en la intimidad. Miren, pero es que debería, no, ¿por qué debería?
Si tú no le has comentado, si no se han sentado o no se han echado a conversar sobre algunos aspectos que son muy importantes, incluso de la intimidad, no esperes que él o ella sepa qué es lo que a ti te gusta o lo que no te gusta en todo caso. Me permití colocar este punto porque nuestro país es un país en donde la religiosidad juega un papel muy importante. Podemos hablar muchas cosas, desde el hecho de que religiosidad y sexualidad no son compatibles, son polos opuestos, no se puede hablar de religiosidad y sexualidad, mira, todo lo que tú quieras, pero al final el ser humano tiene muchas dimensiones y parte de ellas como integrante de una cultura es que la religión juega un papel fundamental. Sale a la calle y mira, o sea, hace poco llegó el Papa, mira cuánta gente va a sus cultos. Somos un país libre, no solamente está la religión cristiana, hay gente que cree en otras religiones, en otros dioses. Bienvenidos todos. Pero tu pareja, ¿qué tan practicante es? ¿Qué tan devota es? Y mira que la religión también nos establece ciertos parámetros que nosotros vamos plasmando, desarrollando dentro de nuestra vida, sobre todo en nuestra vida sexual también, ¿no? Es importante saberlo. Y un punto interesante, me permití bajar este documento de Orón, ¿no? La intimidad sexual, en la medida que nos plantea 5 elementos básicos, creo yo. Primero, cómo es que las personas somos capaces de juntarnos. Y no solamente juntarnos, sino que al momento que se establece el contacto, ese punto en donde nos exponemos uno al otro, se comienza a figurar un encuentro que va desde lo superficial a lo íntimo. Entendamos lo íntimo porque yo me expongo en carne viva para que tú veas quién soy, cómo soy. Y de esa manera me aceptes o no me aceptes como pareja. Lamentablemente no siempre nos damos esa oportunidad. Y por eso aquella frase de, nos casamos, convivimos y cambió. No, no es que tanto haya cambiado, sí, cambiamos, las personas cambiamos, pero hay muchas características que estaban ahí latentes y que de repente no las hemos visto porque no nos dimos cuenta o no queríamos darnos cuenta. O porque de alguna manera tratábamos de ocultarlo, pero ¿por qué? El hecho, por ejemplo, de ver cuál es la diferencia entre caminar en la vida como seres humanos o tener claro cuál es la finalidad, la función que yo tengo como ser humano aquí en este mundo, ¿no? Que he venido solo para trabajar, he venido solamente para crear hijos y listo, y ya, y seguimos la tradición y el apellido perdura, ¿no? Y qué triste es ver, por ejemplo, ¿no? Personas que llegan a los 60 años y se dan cuenta que no han disfrutado absolutamente de casi nada en la vida. Hay una diferencia entre educar para algo muy material y muy concreto que educar, formar para que la persona se desarrolle en todo ámbito. Y definitivamente, algo que les había planteado al inicio, cómo es que nosotros podríamos ir conociendo, descubriendo aspectos fundamentales en mi persona y en mi pareja para que a partir de ahí podamos entender. Hay una diferencia muy fuerte entre conocer a mi pareja y entender a mi pareja. Ojo, y pongo el parche. Entender a mi pareja no significa estar de acuerdo. Significa saber por qué de su conducta, por qué de su forma de actuar, aceptarla con todas sus virtudes y defectos, pero a partir de ahí tenemos que hacer algo para que los dos podamos ser mejores, porque si tú paras gritando toda la vida en la casa, oye, yo no voy a estar aguantando todos los gritos y tú tampoco me vas a estar aguantando a mí mis rabietas que pueda tener, o sea, en alguna forma tenemos que ponernos de acuerdo para que ambos podamos ir superando, ¿no? Me aceptas, me entiendes, pero no significa debo aceptar toda la vida todos los aspectos negativos que puedas tener, ¿no? Para ir dando la curva final, importante es que sepamos, por ejemplo,
Me permito poner a Master y Johnson, recordarán ustedes, ¿no? Su famosa teoría sobre la respuesta sexual humana, ¿no? Hombres y mujeres somos distintos, sí, somos diferentes. Pero tampoco no somos tan radicalmente distintos como para, ¿no? Eh, Miren ustedes, ¿no? Cómo es que los hombres tenemos esa capacidad, ¿no? Para de repente comenzar a excitarnos y rápidamente poder llegar a un orgasmo. Y luego del orgasmo tener todo este periodo ya de tranquilidad, de quietud, ¿no? La fase de resolución. Sin embargo, las mujeres no es tanto así. Sí hay una diferencia sustancial aquí. Las mujeres tienen un poco más de margen de tiempo para poder llegar al orgasmo. Por lo tanto, ese espacio, ese periodo que dura todo el proceso excitatorio es mucho más largo a diferencia del hombre. Entonces ya verán ustedes que mientras a veces el hombre de manera general rápidamente llega a su fase excitatoria o llega al orgasmo y ya, o sea, ni bien el hombre ya está terminando, la mujer, ¿qué? ¿Ya? Pero no, o sea, para poder entender también cómo es que la mujer puede experimentar placer y el hombre de la misma manera, es importante que sepamos que nuestros cuerpos reaccionan también de manera diferente, ¿no? Y un concepto que me pareció muy interesante en muchas instituciones, sobre todo vinculadas a la parte trascendental, mística, espiritual o religiosa, utilizan, ¿no? El reencantarse, tanto en cuanto a través de X comportamientos, regalitos, detalles que yo pueda tener, no necesariamente materiales, yo puedo lograr mantener viva la llama del placer, de la seducción, ¿no? Y del amor, ¿por qué no decirlo en la pareja? Nunca somos tan avanzados en edad como para seducir a mi pareja. Nunca estaremos tan avanzados en edad para seducir a la pareja. Si vamos perdiendo esa capacidad erótica, si vamos perdiendo esa capacidad, esa pasión, esa capacidad para enamorar no solamente a mi pareja, sino para excitarla, extasiarla, ya habría que ir replanteándonos qué es lo que está sucediendo con nosotros. Siendo así, les planteo básicamente como conclusiones que definitivamente en nuestra sociedad falta mucho trabajar este tema de reconocer nuestro cuerpo biológicamente y reconocer nuestras características psicológicas, tanto en el hogar como en la escuela. Estamos todavía en pañales, es más, en muchos lugares ni se toca siquiera, todavía sigue siendo un tema tabú. Otro punto que creo terrible es que la concepción en salud en nuestro país tiene una visión demasiado lineal, demasiado biologista. Y por eso, quizás entre otras cosas, si no la principal es que no se ha logrado obtener mayores resultados en lo que significa salud sexual. Lamentablemente los indicadores no son de los mejores, pero podríamos hacer mucho más si es que ampliamos nuestra visión, nuestro marco de referencia, ¿no? Definitivamente, tener una mayor capacidad de aceptación y de tolerancia, porque no es lo que tenemos en nuestro país, todavía somos altamente discriminadores, y si ustedes comienzan a revisar, por ejemplo, información actualizada sobre sexualidad, el marco de referencia es muy escaso todavía, si lo comparamos con otros países, y están abocados a aspectos que son importantes, pero hay otros aspectos que todavía quedan muy desolados. Propongo para ello trabajar mucho más en psicoeducación sexual, no solamente en las familias, en los colegios, con los docentes, auxiliares, cuerpo directivo. Tenemos que ir cambiando la visión que tenemos nosotros acerca de la sexualidad. Es más, no hablemos solamente de educación sexual, hablemos de educación en la sexualidad, ¿no? Formación de calidad a profesionales, y esto es algo muy serio también, ¿no? Vemos que hay cada vez más instituciones, ¿no? Organizaciones, en fin, que se dedican a la capacitación de profesionales. Qué bueno, hay un fin monetario en eso, no tiene nada de malo.
pero ¿cuál es la calidad de la capacitación? Y no solo por el hecho de traer ponentes de otros países, significa de que mi formación es de calidad. Sería bueno que estas instituciones vayan dando réditos o vayan demostrando que realmente tienen el sentido de calidad que deberíamos tener todos acá, ¿no? Y agradecerle definitivamente a los organizadores, al Colegio Nacional, al Colegio de Psicólogos, por este trabajo que vienen realizando. No es nada fácil, pero se han puesto la mochila al hombro y están caminando contra todo, tratando de que nuestra psicología peruana siempre se haga presente, y a todos los que de manera directa o indirecta han podido estar aquí presentes. Muchas gracias, y ya no a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias por todo el amplio panorama que nos vino explicando acerca del tema de la sexualidad. Definitivamente es un tema bastante amplio y sigue estando en pañales, como bien dice usted. Son muchos los que se resisten a aplicar recomendaciones, a brindar mayor información, como usted bien me explicó, en las instituciones educativas, ¿no? Lo cual poco a poco tiene que ir cambiando para, como usted bien dice, el beneficio de todos, ¿verdad? Eh, una de las preguntas, en cuanto a las relaciones de pareja, existen personas que manifiestan un alto grado de perfeccionismo en cuanto a la elección de sus parejas. ¿A qué se debe ese perfeccionismo y si esto se manifiesta en todas las personas? Ya, perfecto. Definitivamente no en todas las personas. Cada uno de nosotros tiene una característica muy particular. Cada uno de nosotros tiene un molde, si queremos llamar. Tenemos un tipo de personalidad. ¿A qué se debe? Recuerden ustedes que desde que somos pequeños, nuestra familia nos ha ido educando de una manera, ¿no? Directa o indirectamente, pero nos ha ido dando mensajes. Ese perfeccionismo malo no es malo. En todo caso, se convierte en algo negativo cuando te quita el derecho o la capacidad para que tú te puedas adaptar, para que tú puedas disfrutar de la vida, para que establezcas relaciones apropiadas, ¿no? Disculpen un poco la expresión, decíamos en algún momento, ¿no? Este, todo sádico tiene su masoquista. Disculpen la expresión. Sí, pues, en algún lugar nosotros tenemos a alguien con quien vamos a empatar. Ese perfeccionista de repente va a tener a una persona que se va a acomodar a sus características, pero dentro de un ambiente de salud psicológica, de salud sexual. Ambos sienten esa satisfacción, sienten realmente que se sienten bien. Recuerden que la sensación es bastante subjetiva, ¿no? Puede que yo diga que sí, pero si comienzo a hacer un análisis mucho más profundo de mi situación con mi pareja incluso, de repente puedo encontrar muchas sorpresas, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? Nosotros establecemos esta perfección a partir del proceso formativo que tenemos en el hogar y que luego se exterioriza ya con en los ámbitos donde nosotros también nos formamos, ¿no? El colegio, el grupo de pares, en fin, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta y la pregunta es, ¿cuáles son en líneas generales las reciprocidades y egoísmos en las relaciones íntimas de las personas? Perfecto. Las reciprocidades. Yo hago algo y espero que mi pareja también tenga algo, no digo igual, pero un comportamiento similar conmigo. O sea, como les dije, si yo le doy un regalo a mi pareja, lo mínimo que yo espero es que me retribuya de repente con un beso, con un abrazo, con una palabra bonita, ¿no? Hay una reciprocidad. Yo te amo y por lo tanto desarrollo ciertas conductas contigo. Por ejemplo, contribuyo con alguna actividad en la casa, no sé, o sea,
de repente busco alguna forma de hacer que te sientas bien. Y mi gran pregunta sería, ¿y cómo haces tú para que yo también me sienta bien? En la medida que no hay esa reciprocidad, de repente nos estamos enmarcando en una posición en la que solamente se contempla mis propias necesidades. Y eso, y ahí entramos fundamentalmente a este aspecto o a este ámbito egoísta, en donde primero yo, segundo yo, y bueno, si hay algo de espacio, yo, y desplazo las necesidades de mi pareja. Muchas gracias, doctor. También tenemos otra pregunta, es en cuanto al tema del proceso de conocerse en cuanto a las parejas y en cuanto al llegar al matrimonio. ¿Qué opina usted acerca de las parejas que con menos de un año de haber estado de enamorados, de pareja, deciden casarse? ¿Por qué es que relaciones así siguen durando años cuando siempre en general se dice que debe haber un proceso largo? ¿Por qué se ocurre esto? ¿Qué opina usted sobre estas personas que deciden apresuradamente casarse rápido? Perfecto. Miren ustedes, lo bonito de las relaciones de pareja, entre otras cosas, es que no hay una regla, de verdad. Si les venden este tema de 5 reglas para ser felices, 10 hábitos para disfrutar con tu pareja, no crean en eso. No existe, no existen reglas tanto así. Lo que sí es seguro es que dentro de ello, conocerse 6 meses y luego convivir o casarse, o conocerse 5 años y convivir y casarse, o casarse, no te asegura el éxito para nada. Tendríamos que ver, más que solamente el tiempo, tu capacidad para adaptarse a un nuevo estilo de vida. Convivir o casarte con alguien y vivir con alguien significa compartirlo todo. Una vez alguien me decía, hasta los olores. O sea, es ver a tu pareja que antes la veías toda linda, maquillada, con su labial bien peinadita, a pasar al hecho de levantarse un día, voltear y decir, no, ¿y dónde está mi pareja? No, o sea, no, es que es así, pues, con tus olores, con tus sabores, con lo bonito o lo nada bonito que pueda ser de esa persona. Esa capacidad de flexibilidad. Recuerdan que les había dicho un término muy importante, creo yo, el ceder. Lo que yo veo en las parejas que tienen más posibilidades o que de alguna manera afrontan mejor sus conflictos es en su capacidad de ceder, pero no solamente decir ya pues, sino en aceptar con convicción aquello que están cediendo, por lo que están cediendo. Entonces, no, yo creo que no es tanto el tiempo, sí es importante que se conozcan. Tantito, decía mi abuelita, ¿no? Tantito. Pero ese tantito, sobre ello, tenemos que seguir construyendo día a día, ¿no? Por supuesto, doctor, como usted dice, ¿no? Es parte, ¿no? del aprendizaje mutuo, los cambios continúan. Nunca uno va a terminar de aprender de su pareja, nunca uno va a dejar, nada va a ser lineal porque eso no es característico, ¿no? No sería algo natural. El aprendizaje continúa. Existe otra pregunta, ¿no? Que se dice, eh, ¿qué fortalece y qué desgasta una relación de pareja? ¿Qué fortalece? Yo creo que fortalece mucho la capacidad de encontrarse cada día. El hecho de que juntos entendamos que juntos vamos a tener que ir estableciendo pautas que nos ayuden a avanzar. Fortalece el hecho de que entendamos que mi pareja necesita su propio espacio psicológico, físico, tanto en cuanto si mi pareja tiene la necesidad de ir a ver a sus amigas, en fin, que vaya. Yo también tengo la necesidad de salir con mis amigos, me voy.
Si no hay confianza, ¿sobre qué podemos avanzar? ¿No? Fortalece el hecho de que nos vayamos comunicando. Como les dije, no existe eso de leer el pensamiento. No, o sea, ¿por qué yo tengo que saber de antemano lo que tú piensas? No, dímelo y conversémoslo y pongámonos de acuerdo, ¿cierto? Que en todo caso, ¿cuál es el sentido contrario para ello? De repente el primer punto, si no el principal, es cuando yo no he sido capaz de entender o de darme cuenta que ya no soy yo, que mi yo ha pasado a ser, a sumarle un nosotros. Miren cuántas parejas habrán, y los han visto en consulta, ¿no? Que siguen todavía pensando en el hogar primigenio, o de repente, aún teniendo hijos, no se han dado cuenta que son padres o madres, porque el yo sigue estando latente. No hay en nosotros la concepción. En la medida que planteemos, por ejemplo, eh, algunas opciones, algunos proyectos como pareja, como familia, cual sea tu realidad, eso, por ejemplo, fortalece porque nos sacrificamos por el bien común, por el bien de nosotros como hogar, como familia. En la medida que solamente soy yo el que crece, y mi pareja se quedó estancada porque solamente se dedica a los hijos, por ejemplo, no. Y ahí es donde viene nuevamente este tema del egoísmo, ¿no? Pareja significa pensar no solamente en tú, solamente, sino también en nosotros.